Bueno, estaba diciendo, vamos a resolver el ejercicio que os he propuesto hace un segundo. En primer lugar os estaba preguntando por determinar el radio de curvatura para una trayectoria plana igual a f de x, ¿no? A mí me dicen cuál es la trayectoria y me piden determinar razonadamente el radio de curvatura en cualquier punto. En cualquier punto de la trayectoria. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo que os decía, ¿qué herramienta voy a utilizar? La física. Es decir, si yo tengo, fijaos, si yo tuviese la aceleración, yo siempre puedo descomponer la aceleración, como sabéis por ahí, ¿no? Todos suelen decir, la aceleración la puedo descomponer en su componente centrípeta y en su componente tangencial. ¿De acuerdo? Es esta la que me va a dar la información acerca de cómo son los cambios en la dirección del vector velocidad. O sea, aquí es donde tenemos la información acerca del radio de curvatura. ¿No? ¿Cómo? Simplemente yo sé que va a ser v cuadrado, el módulo de la velocidad al cuadrado, dividido por el radio. Es decir, que sí, yo siempre podré decir, pues, ¿no? Entonces el problema es, y esto es, naturalmente el radio de curvatura es uno único en cada posición de la trayectoria, independientemente de cómo siga yo esa trayectoria. Era ahí el punto donde... Pero el momento, lo que tiene uno que pensar es decir, yo necesito la aceleración. Si tengo la aceleración, ¿sería capaz de llegar al radio? Sí. Bueno, si tengo la posición, tengo la velocidad, tengo la aceleración, tengo la velocidad, tengo la aceleración, puedo descomponer, como habéis visto en las direcciones del espacio, y ya estaría liquidado el problema. Eso es lo que llamo yo pensar el planteamiento, es decir, cómo quiero atacar el problema. Y ahora, meterle mano. Claro, tengo ahí una dificultad que es, claro, yo necesito R de t, y aquí explícitamente no me lo están dando, ¿de acuerdo? Pero yo puedo encontrar una parametrización de tal manera que esa parametrización coincida con la trayectoria que estamos... Hay muchas, hay infinitas, pero ¿cuál es la más facilonga? ¿Cuál creéis que es la más fácil? O sea, por lo menos, desde mi punto de vista, ¿cuál es la más evidente? X igual a t. Con, naturalmente, tened en cuenta aquí, el 1 con las unidades correspondientes en el sistema internacional, ¿de acuerdo? O sea, que aquí no es, cuidado, cuando pongo x igual a t, si estamos pensando en el t tiempo, como parámetro tiempo, podría ser, cuidado, podría ser distancia recorrida, o sea que, pero nosotros, como yo os estaba explicando desde el punto de vista físico, pues tendríais que haber pensado, o deberíais haber pensado quizás más en el tiempo. Entonces, si uno está pensando esto es distancia, tiene dimensiones de longitud y esto tiene dimensiones de tiempo, evidentemente aquí tengo un 1 que tiene unidades correspondientes, ¿de acuerdo? ¿Vale? O sea que no estoy diciendo longitud igual a tiempo, ni mucho menos, sino que está parametrizado de esa manera. Entonces tendremos igual a f. Yo dije... ¿No es evidente? ¿Sí o no? ¿Os parece difícil? ¿No? Ahora la pregunta es, oye, si yo llevo la bolita, fijaos, ¿qué significa esto desde el punto de vista de la velocidad? Que yo llevo la bolita a través de ese alambre, con esa forma la que sea, siguiendo un movimiento que es uniforme en el eje horizontal, en el eje X, ¿no? Porque tengo X igual a t, o sea que el 1, esa sería la velocidad. 1 es la velocidad con la cual llevo yo la bolita en el eje horizontal.
Y claro, naturalmente, de acuerdo a la forma del alambre, pues yo llevaré una velocidad, esa ya no la puedo tocar. Yo he tocado únicamente, he decidido cuál es según el eje horizontal y de acuerdo a eso me moveré según el eje vertical. Sí. La I como parámetro. Sí. Ah, dices I igual a T. Sí, por supuesto, claro. Eso no. Pero entonces tendrías X igual, tendrías que despejar, sí, por supuesto, no hay ningún problema. O sea, que hay infinitas. Siempre y cuando se cumpla I igual a f de X, todos contentos. Pero a mí me parece que es más fácil esta. Yo estoy buscando, vamos a ver, estoy buscando la posición en la forma paramétrica. Cuidado, paramétrica de la trayectoria. No aquí la forma implícita. ¿De acuerdo? Entonces yo busco una que sí que coincida con esa trayectoria, con esa forma que me viene dada en el enunciado de esta manera. Si yo tengo el vector de posición en función del tiempo, tengo la coordenada X, la componente X en función del tiempo, la componente Y en función del tiempo, y claro, ahora ya puedo derivar y hallar cuál es la velocidad y cuál es la aceleración. ¿Estamos de acuerdo? Sí, será para este caso particular, ¿no? Yo eso no lo pongo en duda. Es decir, que otro me ha escogido lo de vuestro compañero, otra parametrización distinta, tiene que llegar al mismo radio de curvatura, a través de la aceleración. ¿Está claro? La misma expresión. Bueno, este primer paso es, ahora ya todo cae por su propio, es decir, el planteamiento ya parametrizado, pues vamos a buscar la velocidad. La velocidad. X punto igual a 1, y punto, voy a poner las primas, o sea, la derivada de f con respecto a x o a t como una prima. O sea, que esto es la derivada de f con respecto a x, que es t. A f' realmente lo estoy poniendo como la derivada de f con respecto a x. ¿De acuerdo? Pero como x es t, muy bien. Entonces tenemos que esta es la velocidad. Bueno, yo ya vamos a ir matando datos. Necesito el módulo de la velocidad en algún momento. El módulo de la velocidad al cuadrado, o aquí ya pongo el módulo de la velocidad, que será la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más f' de t al cuadrado. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora pasemos a la aceleración. Tendremos x dos puntos chupado 0, movimiento uniforme, e y dos puntos f2. Muy bien. Este es el vector aceleración, las componentes del vector aceleración. En cualquier punto. Como veis, solo tiene, tal como lo he llevado, solo tiene componente a lo largo del eje Y. Distinta, la de X es 0 siempre, pero porque he llevado así la bolita. Y ahora uno dice, bueno, pero esa no es la aceleración centrípeta. ¿Estamos de acuerdo? Esta no es la aceleración total. Entonces necesito saber proyectar este vector aceleración, ¿no? Esta es la aceleración. Necesito proyectarlo en la dirección centrípeta. ¿De acuerdo? Entonces, este es el vector unitario. Claro, si el vector unitario tangencial, ¿cuál va a ser? Es componentes 1 f' de t dividido por el módulo de la velocidad, es decir, la velocidad, ¿no? Esto es la velocidad dividido por el módulo de la velocidad. Es decir, que tendré 1 más f' al cuadrado, f' de t al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el vector unitario tangencial, o sea, en todas las posiciones, depende de cómo sea f. Lo estoy haciendo en general, no necesito fijarme, como veis,
No necesito fijarme para una parábola, un polinomio cúbico, lo que sea, es general ya. Esto. Muy bien. Y ahora la pregunta es, oye, si este es, y además estoy en el plano, que esa era una ayuda, no estoy entre, porque eso lo complicaría un poco, ¿cuál será el vector unitario? ¿Cómo creéis? ¿Qué componentes creéis que va a tener el asunto este? En el caso, uno diría, ya le tiene que salir de forma un poco más natural, si en la circunferencia teníamos en las coordenadas polares, ¿no? Teníamos aquí, y esto era tita, teníamos x igual a r, coseno de tita, igual a r, seno de tita, nos salía el radial coseno de tita, seno de tita, y el tangencial, ¿cómo? Menos seno de tita, coseno de tita. Es decir, menos y más x, siendo esto x. Esto es y dividido por el módulo, es decir, que cambio las componentes. Comprobación, tengo que multiplicar el UC por el UT y que me salga 0, porque si no, no son perpendiculares. Y esto lo cumple inmediatamente. ¿Estamos de acuerdo? Si yo tengo un vector que tiene coordenadas cartesianas x, y, un vector perpendicular a él es menos y x. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, simplemente uno, de alguna manera, se fija en eso, tan sencillo, y voy a borrar. Uy. Es decir, que entonces tendré aquí que el UC será menos f' de t, 1 dividido por, necesito que sea unitario, 1 más f' de t al cuadrado. Ya tengo el que me interesa a mí aquí. ¿Vale? Y ahora simplemente tengo que hacer esta operación. Este es el producto escalar, ¿no? Estoy proyectando en esa dirección. Vamos a proyectar. AC, que será el A por el UC. Tendremos, vamos a ver cuáles serán las componentes. Tengo 0 por esto, o sea, 0 la primera, ¿no? AX por la coordenada X de UC, más la componente I de A por la componente I de UC. Y esa es 1, y tengo aquí F2. O sea que tengo aquí F2 de T, la derivada segunda de F, 2 veces. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Voy a ponerme aquí. Voy a ponerlo además más claro. F2 de T. ¿De acuerdo? La aceleración. Y ahora hemos llegado a que el vector unitario en la dirección esa centrípeta tenía las componentes menos f' de t, 1 dividido por la raíz cuadrada de 1 más f' de t al cuadrado, que no se me olvide el cuadrado, que es fácil. Y ahora digo, ¿cuál es la componente centrípeta de la aceleración? De la aceleración. Pues será simplemente multiplicar escalarmente A por UC. Y ahora digo, ¿cuál es? Esto es A. Y esto es UC. Entonces tendremos A. A tiene las coordenadas 0, F segunda de T. Vamos a ponerlo así más, ¿no? Ahí lo veis más claro. Entonces tengo que multiplicar la primera por la primera, más la segunda por la segunda. La primera me va a dar 0, porque tengo 0, y la segunda pues tengo 1 por la derivada segunda de f. 1 por esto. Dividido por, naturalmente, tengo aquí la raíz cuadrada de 1 más f' de t al cuadrado. ¿De acuerdo? Esta es
la aceleración centrípeta. Y yo sé que esto tiene que ser el módulo de la velocidad al cuadrado dividido por el radio de curvatura. Pero el módulo de la velocidad al cuadrado es 1 más f' de t al cuadrado, dividido por el radio de curvatura. Ahora ya está a punto de caramelo el asunto. Esto es igual a esto. Despejando. Despejando R, tendremos, a ver, que no me tallo la pata aquí, R es 1 más f' de t al cuadrado, todo ello elevado a 3 medios, porque tengo aquí una raíz cuadrada, dividido por f segunda. Esta es la solución a la que queríamos llegar. ¿De acuerdo? Ya tengo, fijaos que ahora simplemente, ya que tengo x igual a t, x es igual a t. Y liquidar. Por ahí los tiros no iban mal. O sea, digamos, lo que hacían por ahí vuestros compañeros, pues me gustó. No llegasteis, pero bueno, por ahí se podía llegar al final, ¿eh? Ellos, digamos, para orientaros un poco, ellos lo hacían con... No ponían una parametrización explícita. Es decir, no decían x igual a t. Se puede llegar a la respuesta correcta con una parametrización general, x de t. Es decir, yo hubiese puesto x de t y entonces y sería f de x de t. Respuesta, sí. Lo que estabais haciendo estaba bien. Complica a la hora de... porque entonces al derivar tienes que estar utilizando continuamente la regla de la cadena. Os estaba saliendo por ahí. Bien por ahí también. Eso. Estaban aplicando la regla de la cadena y se llega al resultado. Es lo único que os puedo decir. A la hora de explicarlo yo, prefiero explicarlo así de manera más sencilla porque si no nos liamos como una... ¿De acuerdo? O sea que Laura y Marcos ibais bien encaminados. Y sobre todo iban bien encaminados porque, claro, ellos estaban aplicando eso porque estaban buscando precisamente cuál era la aceleración a través de una parametrización en general. Bien, ahora, si ponemos como resultado, ahora venía la segunda parte, ¿no? Que era el hambre es igual a, dije 3x cuadrado, ¿no? Tiene esta forma. Que consta. O sea, teníais todas las herramientas. Decidme en qué momento hay algo, no, porque me interesa, no lo digo enfadado, ¿eh? O sea, que yo siempre pienso, a lo mejor se me escapan cosas. ¿Tenían mis alumnos todas las herramientas para poder llegar a esto? Sí. Les di yo las indicaciones para, porque uno dice así a sopetón, les dije desde el principio, buscad una parametrización, ¿no? Para que podáis trabajar lo más sencilla posible. Hay puntos suspensivos, ahí ya era vuestra función saber, e incluso lo dije yo por ahí, lo dejé caer varias veces, si tengo la posición, derivando, llegáis a la respuesta. ¿Era cierto eso? Velocidad y aceleración. Ahí vienen los conocimientos de física, es decir, lo que expliqué yo en clase. Yo creo que teníais todas las herramientas para eso. Pero, mostré esta expresión un día en Wikipedia, ¿lo recordáis? La mostré, puse
busqué en una de las veces cuando voy aquí, ¿no? Y dije en Wikipedia... Y dije... Y mostré esta pantalla misma, mostré. Y dije, mirad a ver, pensad un poco cómo de lo que os he explicado yo llegamos a esta expresión, que como veis es la expresión a la que hemos llegado hoy. En ese momento ya estaba pensando, digo, bueno, a ver, no lo tenía decidido, pero dije, a lo mejor merece la pena un problema de estos, porque todos los años no va a ser el mismo problema del roller coaster ese. Es decir, hay que cambiar un poco, porque si no empiezan a salir telarañas mentales. Bien, eso, digamos, es la segunda, ¿cómo decir? Trabajar, no es... Tercero, hay gente que trabaja y que no llega y se preocupa. Yo solo puedo decir ánimo, porque no os preocupéis, que yo creo que no se me escapa ni uno de los que tienen interés de mis manos. O sea, que por el interés yo creo que lo sé distinguir bien a qué personas tienen interés y quiénes no. Interés real, no interés pelotillero, vamos, voy a decir. Bueno, pero ahora es, si el alambre es este igual a 3x², determinar la fuerza que ejerce el alambre sobre la bolita. Pelín, es que mal escribo. Madre mía. Bolita en dos posiciones. Una, por ejemplo, x igual a 0, y luego nos ocupamos de la otra. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos aquí... Tenemos ahí, esa es la forma del alambre. Y lo dejábamos caer la bolita desde el reposo. En x igual a -1. No hay rozamiento. Eso quiere decir conservación de la energía mecánica pura y dura. Caso de que necesitemos, naturalmente, determinar cuál es la velocidad, ¿no? Si yo lo dejo aquí, y me preguntan cuándo pasa por aquí, -1, perdón, x igual a 0, evidentemente la altura en este caso sería 3, ¿no? 3x², 3, esa es la altura. ¿No? Aquí estamos, en 3. Es decir, que podemos, lo primero, la velocidad que tiene en x igual a 0. Tomo el nivel de referencia en la energía potencial gravitatoria aquí abajo, es decir, que tendremos mg por h, que va a ser 3 metros ahí. ¿Perdón? Muy bien, es decir que, sí. Hombre, ya has visto, digo, no hay rozamiento, no hay disipación de energía mecánica, con eso yo creo que ya en segundo podemos trabajar, o sea, simplemente con eso decir, no hay rozamiento, no hay disipación de energía mecánica, me es suficiente. ¿De acuerdo? Hombre, podía ser más, digamos, quiere ser más, decir, ¿cuáles son las fuerzas que tengo ahí? Tengo la gravedad, que es conservativa, y ¿qué otra fuerza? Tengo la fuerza normal, perpendicular a la velocidad en todos los puntos, por lo tanto el trabajo que realiza es 0, si quieres versión más completa, pues la tienes ahí. ¿De acuerdo? Muy bien. O sea que de aquí obtenemos la velocidad o la velocidad al cuadrado. Y necesitamos el diagrama del cuerpo libre en esta posición. Tenemos naturalmente mg y tenemos la fuerza normal que ejerce en esta posición, en esta posición. Esta posición, en esta posición. Es decir, que tendremos descomponiendo n en la dirección del eje y, que es la dirección centrípeta, n menos mg igual a la masa por la aceleración centrípeta, que es la masa, por v², que es lo que tenemos aquí, dividido por el radio de curvatura.
por eso llegabais a una ecuación con dos incógnitas, pero aquí ya tengo R determinado, lo voy a hacer ahora para esa posición enseguida. ¿De acuerdo? Es decir, que tendremos que n va a ser igual a mg más mv cuadrado dividido por r, que es mg más m, ¿cuánto vale v cuadrado? O sea, teníamos aquí 6g, ¿no? Más 6, es decir, dividido por r, no se me olvide el r. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a por el r. ¿Qué expresión tenía? Lo estoy grabando, no os preocupéis que luego lo subo. Teníamos la raíz cuadrada de 1 más f. No os preocupéis que lo tenéis no os pongáis así, hombre. Perdón, esto era elevado a 3 medios, perdón. 3 medios, ¿verdad? 3 medios dividido por f segunda. Esto x. Sí, sí. Es decir, que tendremos en nuestro caso 6x, es decir, que tendré aquí dividido entre 6, 1 más, en 0 elevado a 3 medios, es decir, un sexto. Un sexto, porque estoy evaluando en x igual a 0, si no, que tenéis que coger x igual a 0,5. Vale, pues ya teníamos entonces n igual a mg más 6 veces mg dividido por un sexto, es decir, que me queda 36, o sea, 37 veces el peso. En x igual. ¿De acuerdo? Y ahora ya, puntos suspensivos, el otro lo hacéis vosotros. Tened cuidado, pero ahora ya simplemente, habéis visto, tenéis que descomponer, cuidado que ahora n y el peso no tienen... O sea, aquí estamos. Aquí tendremos el peso, n será así, esta es la dirección centrípeta, esta es la dirección tangencial, es decir, que tendréis que descomponer, podéis hacerlo simplemente visualmente, viendo los ángulos, o si uno lo quiere de manera elegante, coge el vector unitario, si uno lo quiere decir... No quiero ver los ángulos. Cogéis el vector unitario centrípeto y proyectáis. Hacéis el producto escalar y ya lo tenéis. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda que haya que comentar antes de terminar? ¿No? Pues lo dejamos aquí entonces.